En 1857, en la ciudad de Ginebra, nace Ferdinand de Saussure, alguien que marcó una época y a quien vamos a comenzar a describir, porque francamente ha trascendido no solamente por la solidez de sus teorías, sino porque junto con Charles Sanders Peirce en el siglo XX han sido quienes han sido registrados, con quienes se ha podido conservar su obra en soportes impresos, y eso los ha hecho perdurables. En el caso de Ferdinand de Saussure, fue el padre, sin él imaginarlo, de una teoría que está muy viva al día de hoy, y nos estamos refiriendo al estructuralismo. Pero comencemos a ver cómo era el mundo de Saussure. Nace en 1857 en la ciudad de Ginebra y se movía en un mundo en el que los estados empezaban a ser una realidad. Esos estados solo podían hacerse presente a través de distintas instancias que él, como lingüista en ese momento, cree que está viendo, perfilando el nacimiento de una nueva ciencia, y esa ciencia él la va a denominar la semiología. Estaba muy lejos de imaginar don Ferdinand de Saussure que en realidad él estaba abriendo los canales que luego terminarían siendo lo que para todos hoy nosotros es una de las corrientes de pensamiento más activas, y sobre todo en la Argentina, que es precisamente el estructuralismo. El estructuralismo hoy abarca toda la ciencia, no solamente la que corresponde a la lingüística, sino fundamentalmente a la antropología, la psicología, la historia y la economía. Pero ¿en qué mundo estaba don Ferdinand de Saussure? Saussure estaba en un mundo en el que seguramente todo empezaba a cambiar. Todo empezaba a cambiar porque las ciudades empezaban a ser realidades, y esas realidades se notaba en los edificios, por ejemplo. Entonces no cabía duda que detrás de cada edificio que se realizaba había algo más que el monumentalismo, o lo que podríamos decir el tema de los monumentos o el tema de la ostentación. Detrás de cada una de esas construcciones se escondía una nueva forma de significar, una forma de establecer parámetros en los cuales sin duda alguna Ferdinand de Saussure empezó a ver que detrás de eso había otra cosa. Amén de la arquitectura, él estaba en un mundo en el cual la fotografía le permitía, entre otras cosas, hacer que llegara justamente de una punta a la otra del planeta toda una data de imágenes que seguramente fueron muy distintas a lo que hasta allí habían visto sus contemporáneos. La fotografía traía con gran fidelidad un recorte de la realidad que hasta allí no habían logrado hacer ni la pintura ni los dibujos. Pero por supuesto esto siempre fue un desafío, un planteo. ¿Qué es lo que traían esas fotografías? Traían fotos, por ejemplo, de ejércitos, y de ejércitos que, entre otras cosas, también era una forma de mostrar que los estados estaban presentes. Un ejército desfilando, no cabe duda, que era una forma de mostrar el poder. Una nación se mostraba precisamente a través de un ejército, con sus formas, sus uniformes, y allí estaba dejando a traslucir algo que era una potencia, que era un poder militar. Si bien estábamos viendo justamente esto que eran apenas unos indicios, él estaba viendo allá detrás de cada uniforme otra cosa, detrás de cada ejército desfilando veía un signo. Saussure, como lingüista, justamente vaticinó que el signo era justamente algo que estaba en lugar de algo. Entonces, cuando nosotros vemos un ejército que está desfilando, él no ve solamente soldados, él ve otra cosa, y esa otra cosa que él ve es precisamente la presencia del Estado. Un Estado que de esta manera mostraba su poderío, su posibilidad de significar. Acá está el Estado, porque entre otras cosas mostraba soldados. Ya a finales del siglo XIX, las ciudades europeas se habían empezado a teñir justamente de esto que se llamaba la vida burguesa, es decir, mostraban su avance
en función de la posibilidad de que las personas, aún sin pertenecer ni a la aristocracia ni a la nobleza, pudieran llevar estilos de vida propios de lo que hoy conocemos como la vida citadina, la vida burguesa. Esas vidas en las cuales, por ejemplo, se debatían cosas en los bares, en los cafés, algo que antes estaba reservado precisamente a las élites, ahora podía ser disfrutado por un montón de personas, por millones de personas, o por lo menos por miles, porque la población europea en aquel entonces no era tampoco tan grande, pero que mostraba que el pasear en público, el burgo, era una forma también de significar progreso por un lado, pertenencia social por el otro. Ferdinand de Saussure vio en todo esto la posibilidad de establecer una nueva ciencia que él llamó semiología. Semiología porque es una forma de decir que las palabras o los signos estaban en lugar de algo. Semio significa significado. Esta era una forma de mostrar que las cosas podían ser significado de otras cosas. No cabe duda que sin saberlo, él, sin imaginarlo, estaba dejando sentadas las bases para lo que después conocimos como una ciencia actual, que es no solamente la lingüística, sino también la semiótica. Pero ¿qué decía don Saussure? Saussure decía que una cosa está en lugar de otra, y al respecto, justamente, él arrimaba una definición básica de signo que consistía en precisamente un significante, es decir, lo que veo, y un significado, que es la parte conceptual, lo que yo estoy viendo detrás de todo esto. Decía don Ferdinand de Saussure que justamente los significados estaban dados en hechos tangibles, y es tangible un grupo de soldados, como es tangible precisamente un café, es tangible como es un diseño arquitectónico, como es una ciudad. Todo eso es tangible. Y por supuesto, él decía que allí había que ver el tema de la arbitrariedad de los signos, porque desde dónde un edificio significa poderío económico, desde dónde un bar donde hay personas debatiendo pueden significar, entre otras cosas, un pueblo oculto. Bueno, esas cosas, decía él, parten de arbitrariedades. Esas arbitrariedades son una de las características de los signos, como por ejemplo podrían ser, entre otras cosas, la lengua como lenguajes, donde todos los signos que participan de un mismo sistema de códigos son un lenguaje, pero el habla, otra de sus teorías, era precisamente cuando los lenguajes o esos signos eran utilizados en un formato distinto de acuerdo a quien los utilizaba. Decía don Ferdinand de Saussure, entre otras cosas, que la lengua y el habla eran como componentes de los cuales cada persona se podía apropiar. La lengua era comunitaria y el habla era una forma individual de moverse. No cabe duda que daba mucho para discutir, pero él estaba en ese momento fascinado por un mundo en el cual la imagen empezaba a jugar un rol, reitero, no solamente por, como decíamos recién, por la cámara fotográfica, que sin duda alguna le traía a todos un mundo que estaba lejos de su aldea, sino también por los periódicos, la prensa gráfica, que empezaba a ser algo normal. Las personas se reunían en los bares, en los cafés, precisamente para comentar lo que decían los diarios. Allí, lo que las personas que tenían acceso a la lectura, a la cultura básica, mínima, debatían los asuntos públicos, y esto los hacía sentir de que ellos pertenecían. Claro que estaba todavía recién formándose un mundo que derivaría en una de las primeras grandes tragedias globales, y nos estamos refiriendo a la Primera Guerra Mundial. Y esa Primera Guerra Mundial fue consecuencia precisamente de los signos y lo que los estados significaban como signos, y fue una gran batalla. ¿En qué contexto se movió Ferdinand de Saussure? Saussure tuvo que competir en las universidades con algunos parámetros que marcaban quienes dominaban en ese momento el saber científico. Charles Darwin había marcado a mitad del siglo XIX con su teoría del origen de las especies lo que hoy se conoce como el principio de la ciencia positivista. La biología se convirtió en el principal ariete de la ciencia, y remitirse a conceptos que no fueran medibles, cuantificables, como
invitaba precisamente la biología era quedar afuera del campo académico. Ferdinand de Saussure desarrolla en ese contexto difícil y adverso para un lingüista que estaba empezando a descubrir el mundo de los signos y fundamentalmente el mundo de las imágenes, empieza a trabajar obviamente en un mundo en el que lo positivo era lo que se veía, lo que se podía medir, lo que se podía cuantificar. El positivismo que inaugura Ferdinand de Saussure con el origen de las especies y que después se hizo casi como el parámetro de lo científico, fue algo que marcó una época, no cabe duda. Saussure trabajó y se movió en eso, por lo tanto tenía que trabajar con estas dificultades y cuando hablaba de temas como el paisajismo o el urbanismo, era realmente incomprendido. Sus últimos 3 años fueron los más fructíferos. Don Ferdinand de Saussure trabajó precisamente con un curso de lingüística general, sus apuntes. Sus alumnos, casi 16 años después de que él había muerto, publican el curso de lingüística general. Sobre esta obra también van a surgir distintas polémicas. Por ejemplo, luego vamos a ver en otro video, hay distintas interpretaciones de algunas partes de su teoría. Ese curso de lingüística general que Ferdinand de Saussure no publica en vida, porque en realidad son los apuntes de sus alumnos que luego con los préstamos que le hace la viuda a sus discípulos para que ellos publiquen justamente este curso de lingüística general, se va a generar una polémica en alguna de sus definiciones, que después vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a diacronía y sincronía, algo muy simple. El texto se publica 16 años después de haber muerto él, en la década del 30, en plena depresión del crack del 29. Cuando en 1957 algunos editores que ya no eran sus alumnos van a hacer la nueva edición, descubren que algunas cosas no coincidían con la versión original de los apuntes de Saussure. Y por eso, precisamente, allí se arma una nueva cuestión, una nueva teoría y se corren algunos parámetros. Casi 50 años después de muerto, otro señor, Lévi-Strauss, lo va a levantar como elemento teórico a don Ferdinand de Saussure y se va a convertir no en el padre de la semiología, sino en el padre del estructuralismo. Ferdinand de Saussure. Mucho para hablar.